Bueno, pues como decía nuestro compañero, soy Mónica, soy la responsable del Santuario Espíritu Libre. Nos encontramos en Murcia. Y bueno, pues primero de todo aclararos que estoy muy nerviosa, que es la primera vez que doy una charla tan potente o en un espacio tan abierto con diferentes personas. Y bueno, pues el motivo de esta charla es intentar exponer o contar los casos de las habitantes que viven en el santuario, pero también mezclar un poco también las experiencias que hemos vivido las compañeras que vivimos en el santuario, con las que convivimos, con las que colaboramos, como animales humanos y como también mujeres. Entonces, bueno, esta charla se basa en intentar hacer una comparativa entre, digamos, la opresión o la discriminación que sufren las mujeres, englobando en animales humanos con los animales no humanos. Entonces, bueno, pues para empezar, a día de hoy, si pensamos en todas las luchas que han surgido a lo largo del tiempo por las injusticias sociales, podemos destacar las más significativas o las más importantes, como podrían ser acabar con la esclavitud, los derechos de las mujeres, el derecho también en cuanto a la raza negra, la protección infantil. Todas estas luchas a lo largo del tiempo han ido logrando acabar con toda esta opresión, aunque tenemos la esperanza de que esta situación, como veis aquí ahora mismo, ya no se da. Sin embargo, si la comparamos con la de los animales no humanos, podemos decir que quizás sea una situación actual o no. La situación que viven ahora mismo los animales no ha mejorado, ha ido empeorando. Hemos ido masificando, hemos ido industrializando todo lo que ocurre con los animales a un nivel brutal. Entonces, sí que a nivel animales humanos hemos mejorado mucho y esperamos que esta situación tal cual ya no exista o que cada vez exista menos, pero sin embargo la de los animales cada vez es peor. Los animales, bueno, la lucha por los derechos animales sigue estancada, como os decía, y yo creo que es la causa fundamental en la falta de información, la falta de recursos, la falta de espacios donde poder conocer todo esto y también la falta de activistas o de personas que decidan dedicar un tiempo de su vida o renunciar a su círculo de confort de su vida cotidiana, de dedicar un poco de su tiempo a los animales para cambiar con todo esto. También a nosotras nos gusta decir que el hecho de hacernos vegetarianas o veganas, esto no cambia la realidad de los animales o no quiere decir que con esto estemos salvando animales. Estamos cambiando nuestra conciencia, la estamos limpiando y no estamos contribuyendo directamente con la esclavitud y la explotación de los animales. Pero sigue ocurriendo día a día y lo que nosotras tenemos que hacer para acabar con todo esto es acciones directas, el ayudar a los animales aparte de nuestra alimentación o nuestra filosofía de vida. Se nos olvida siempre que los animales son propiedades, son individuos que pertenecen a alguien y sí que antiguamente se tenía la excusa de que bueno, los recursos eran más escasos, no había que comer, entonces se justificaba un poco que se utilizasen como medio de transporte, medio de trabajo, para alimentarse a niveles más particulares, pero sin embargo ahora está siendo simplemente como individuos que están enriqueciendo a personas o a industrias, simplemente acabando con su vida y punto, cuando no hay necesidad ninguna, porque hay millones de alternativas, millones de opciones para cambiar todo esto y no acabar con la vida de estos animales, que nos olvidamos que somos ambas animales y que ambas necesitamos y merecemos el vivir todas juntas sin tener que ser esclavas de nadie. Entonces, bueno, nos damos cuenta con esto que sigue existiendo esclavitud a nivel animales no humanos y sí que es verdad que quizás con las personas que hay aquí que están ya dentro un poco del movimiento por los derechos animales, que se perciben cambios, que la gente cada vez está más concienciada, que la gente empatiza más con los animales, incluso con los animales considerados de granja, pero como os decía, esto no es suficiente y no podemos basarnos solo en una alimentación o en creer que por hacernos veganos ya está todo listo. No es así. Ojalá fuera esto así, pero no lo es. Existen páginas, por ejemplo, en Internet que dicen ¿cuántos años hace que eres vegetariana o vegana? Y te diré cuántos animales has salvado. Ojalá esto fuera tan sencillo, pero no es así. Hagamos una alimentación o cualquier tipo de acción para los animales, esto no va a cambiar y no va a hacer que se salven estos animales. Van a seguir muriendo, van a seguir las granjas, los mataderos. No vamos a salvar estos animales que nosotras nos íbamos a comer. Pero, sin embargo, si fomentamos la filosofía de vida, empezamos a salvar animales, esto cada vez se va abriendo más el abanico, se va concienciando más la gente y va cambiando esta mentalidad. No se ve bien. Pues entonces en mi pantalla, vosotras sí que la veis bien. También deciros, y
esto es una de las bases por la que hice la charla, es que como mujer, como animal humano que tiene sus privilegios, me siento bastante identificada con la discriminación que sufren los animales no humanos. He querido poner esta foto que diréis, madre mía, qué impactante o qué cruel es, pero en realidad si cambiamos las tornas y sustituimos a esta mujer, a este animal humano, por una oveja o una cabra, es la situación que hay en las granjas. Son madres a las que las han inseminado artificialmente, o sea que no les han pedido un consentimiento para inseminarlas, por lo que esto se consideraría como una violación, y les han arrebatado a sus bebés para seguir produciendo más bebés y conseguir también con la leche y demás más beneficios. He querido poner esta foto porque quizás así podáis ver un poco más y empatizar más con los animales, porque quizás no es lo mismo ver la imagen de abajo de una oveja, que estamos más acostumbradas, a la imagen impactante de una mujer en la que nos llegue más. Una vez que vemos que sí existe una esclavitud, quizás podamos entender también por qué. Hay dos conceptos que tienen esta conexión dentro de la discriminación. El patriarcado, que es lo que sufren las mujeres dentro de la sociedad, y luego estaría el especismo dentro de los animales no humanos. El especismo, para mí esta imagen lo expresa bastante bien. Se suele denominar como el poder que ejerce la figura masculina sobre la mujer o sobre la vida de la mujer. De hecho, incluso antiguamente se decía que la mujer pertenecía al cabeza de familia, que eran los que lo sacaban adelante, era el que trabajaba, etc. Y con los animales ocurre lo mismo. En esta foto podemos ver, esto no ocurre y ha cambiado, no quiero que ninguno ni ninguna se sienta ofendido, pero para mí representaba bastante bien lo que era. El marido ha venido de trabajar, está cómodamente sentado en su sillón, leyendo el periódico, su hijo le está encendiendo la pipa en esta ocasión, y la mujer, que seguramente se haya levantado a la misma hora o incluso antes, también ha tenido su jornada laboral de estar cuidando de la familia, cocinando, las tareas del hogar. Y os señalo, si os fijáis, en la parte de arriba lo que hay es un plato de carne. Luego os relacionaré un poco también la conexión del consumo de carne en lo que también afecta a si eres hombre o si eres mujer, si consumes o no consumes. Más tarde lo entenderéis quizás. Esto ocurre en las mujeres, en los animales humanos. En los animales no humanos, como os decía, existe el especismo, que es la discriminación hacia los animales o hacia las especies que no pertenecen a la nuestra. En esta foto aparecen dos hombres, hay ganaderas, hay pastoras. Esto no quiere decir que solo sean hombres los que están explotando y masificando todo esto hacia los animales, pero normalmente es así. Y se ve como es un individuo el que es el dueño, el jefe, el que ejerce el poder o la opresión, en este caso, hacia los animales. Los está utilizando para sus fines, para lo que a él le apetezca. Por suerte, están empezando a verse la realidad, la conexión que hay entre el especismo y el sexismo o la discriminación hacia los animales humanos y no humanos. ¿Qué ocurre con todo esto? Que podemos ver qué conexión hay entre todo esto, y es la desigualdad social en cuanto a hombres y mujeres, que todavía existe, y en cuanto a los animales no humanos. Esta imagen, además, para comentaros dos cosas. El control de la reproducción se utiliza y se ha utilizado para explotar tanto a las mujeres como a los animales no humanos. A las mujeres, en cuanto a si esta mujer, pongamos el caso de considerarla como una máquina de fabricar más bebés que luego serán adultos, son más individuos que a la hora de actuar en nuestra sociedad generarán más beneficios económicos, más trabajo, o sea, para que veáis que son más individuos lo que van a favorecerme a nuestra sociedad. En el caso de los animales no humanos ocurre lo mismo. En el caso de las madres están generando más individuos a los que yo podré explotar y me seguirán produciendo más beneficios. Y luego, bueno, pues esta foto, el plantearos una situación hipotética, que es como ocurre aquí. Imaginaros que habéis sido mamás hace poquito, pero no tenéis la posibilidad de alimentar naturalmente a vuestro bebé. Y casualmente pues tenéis una vaca que también ha tenido hace poquito un ternero y decidís darle la leche de su ternero a vuestro bebé. Y comparáis la genética de vuestro bebé o a qué especie pertenece con la del ternero. No es la misma, ¿verdad? Los componentes nutricionales no son los mismos. Las necesidades que tienen estos dos bebés no es la misma. ¿Creéis que si vosotras alimentaseis a este bebé de ternero saldría correctamente alimentado, crecería correctamente? No, ¿verdad? En un bebé ocurre lo mismo y, sin embargo, hay intereses detrás de todo esto para que consumamos leche,
beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios de salud, para que veáis que todo esto tiene una relación. Entonces, bueno, estamos viendo que, como os digo siempre, son ejemplos entre mujeres y animales no humanos. Sigue existiendo explotación animal. ¿Qué es la explotación animal? Es la forma de obtener recursos y medios para nuestros propios fines. Por supuesto, sin tener en cuenta el permiso de los animales, las necesidades de estos animales, qué puede querer o no puede querer este animal, al igual que ocurre con los esclavos en el caso de las personas humanas. Se tiene la creencia de que los animales o las personas nos pertenecen y por ello podemos utilizarlos para lo que a nosotras nos convenga o nos parezca bien. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué nos creemos que es nuestra propiedad? Porque estamos cosificando a las personas o a los animales, negándoles que son individuos, que tienen una vida propia, que merecen vivir o que merecen estar en libertad, igual que lo estamos nosotras. Aunque no se vea, o no sé si lo veis muy bien, en la foto del fondo se ve como un culo que está como señalizado con el precio que tiene. Esto lo vais a entender porque después os voy a poner una foto y vais a entender la similitud entre lo que sería cosificar el cuerpo de una mujer con el de un animal. Aquí vemos que se está utilizando la figura de la mujer, cosificándola, negándole su opinión, su vida, sus intereses, para utilizarla como medio de reproducción, como medio de consumo utilizando su físico o su figura, o como medio de trabajo. Las mujeres que me trabajen también me benefician. No las voy a tener al igual que los hombres, pero van a estar ahí. Lo mismo ocurre con los animales. Los estamos cosificando, estamos incluso negándoles a tal nivel su individualidad, su personalidad, su vida, que utilizamos su cuerpo y los segregamos en distintas partes según el beneficio que nos dan. Y esto no nos damos cuenta. Yo vi esta imagen y dije, es que esto es verdad. Vemos este póster en una carnicería, que era donde estaba, y no nos damos cuenta de que es un animal y que estamos viendo su cuerpo y que lo está separando según el beneficio que nos da a cada una o el tipo de carne que podemos consumir de todo esto. Entonces, para que veáis hasta qué nivel cosificamos a los animales. Vemos que ocurre todo esto, que los estamos cosificando, entonces estamos creando como diferentes identidades o diferentes privilegios o estatus sociales. ¿Por qué os ponía la imagen señalándolas antes del consumo de carne? Porque se decía antiguamente que el consumir carne, y se sigue diciendo ahora, que te aporta muchos nutrientes, que tiene muchas proteínas, que como requiere de esfuerzo físico tu trabajo o tu vida cotidiana necesitas comer carne, si no, no estás alimentado correctamente. Y sobre todo se suele asociar a los hombres, a que como son los que más fuertes están físicamente, los que más se desarrollan en cuanto a trabajo físico, son los que más necesitan comer carne. Y esto ocurría también antiguamente, a lo mejor en vuestras edades no, pero yo me acuerdo de mi yaya decir que cuando ella era joven eran sus padres, su abuelo, etcétera, los que comían más carne a diario, porque eran los que realizaban tareas de campo, de trabajo, de esfuerzo físico. Sin embargo, las mujeres consumían solo, si acaso, una vez a la semana junto con los hijos, porque como las labores que realizaban eran flojitas, por así decir, pues no se consumía tanta carne. Sin embargo, si vemos la figura de la mujer, tenemos los prejuicios de que tiene que ser una figura perfecta, siempre tiene que estar divina de la muerte, siempre tiene que estar guapa, bien peinada, etc. Tiene que tener una alimentación saludable para cumplir con estos cánones de belleza, todo esto que nos están estableciendo en cuanto a hombre y mujer, porque el cuerpo del hombre no se está cosificando tanto como el de una mujer, por ejemplo. Con esto, además, estamos utilizando la figura del hombre y de la mujer, pero es que también estamos utilizando la identidad de los animales para utilizarlo como contracorriente, en plan de insultar o de denigrar a las personas. Esta frase, por ejemplo, todas las mujeres son unas zorras, y lo asimilamos como que es una mujer sexualmente activa. Sin embargo, si es un hombre el que es sexualmente activo, está perfectamente visto en la sociedad y no pasa nada. Y os quiero hacer una reflexión. ¿Por qué se tiene que decir que es una zorra? ¿Por qué el término zorra tiene que ser algo malo cuando es un animal precioso? Cuando es un animal súper inteligente, que tiene muchísimas habilidades, y se nos olvida que somos el único animal que copula o que se reproduce también por placer. El resto de animales se reproducen solo por necesidad de propagar su especie. Sin embargo, los seres humanos no. En todo caso, tendríamos que decir, ¿qué humano eres? Que te estás reproduciendo como yo qué sé. Entonces, hasta este nivel existe el especismo y existe el sexismo. También, ¿quién no ha estado en una manifestación siendo mujer, por ejemplo, y que te digan,
vete a tu casa a fregar, ecologista, bruja, con términos que la sociedad nos ha implantado como malos y en plan también como para hacer daño. Pero es que esto también ocurre con los hombres, de como es un hombre que no ejerce su poder físico, que no está demostrando su virilidad en una manifestación, maricón de mierda, tal. ¿Por qué? Porque está luchando por una causa social que son los animales y que esto solo despierta cierta sensibilidad en las mujeres. ¿Por qué los hombres no pueden tener esta sensibilidad y luchar de la misma manera? Entonces, para que veáis hasta qué punto estos conceptos se usan incluso para hacer daño a los hombres, a las mujeres o a los animales, utilizando la raza a la que pertenezcan o la especie, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con todo esto? Que estamos tan saturadas, que nos sentimos tan oprimidas, tan discriminadas, que a nivel de activistas nos hemos dado cuenta de que necesitamos también luchar todas juntas, de crear una lucha conjunta que acabe con todas estas opresiones, de que estamos luchando los hombres y las mujeres porque haya una igualdad teniendo en cuenta nuestras diferencias. E incluso dentro de la lucha por los derechos de las mujeres, que tenemos en cuenta que pertenecen a diferentes razas, que tienen distintos pesos, distintas edades, distintas características, y sin embargo esto no influye para que segreguemos esta lucha, porque sin embargo sí que lo estamos haciendo con el resto de hembras por el hecho de que no pertenecen a la misma especie. Son hembras, como mujeres somos nosotras, que están siendo explotadas, que están siendo maltratadas y que están siendo asesinadas. No quiero comparar para nada el sufrimiento de una mujer con el de una vaca o una oveja, pero que realmente es lo mismo, se está ejerciendo una violencia sobre este individuo. Entonces, debemos de darnos cuenta de esto y acabar con todo de la misma manera. Entonces, bueno, una vez que nos hemos dado cuenta de todo esto, empezamos a crear espacios seguros poco a poco, los vamos ampliando hasta que no existen este tipo de discriminación donde nos movemos, incluso en nuestros círculos de amistades, en cuanto a nuestra familia, etc. Y lo vemos en las manifestaciones, cada vez somos más, cada vez estamos más concienciadas. ¿Y por qué? Porque estamos luchando contra una misma opresión, que aún así, ojo, hay diferentes ramas o diferentes ideologías dentro del movimiento, como están las protectoras, que solo se basan en perros y gatos, el veganismo con todos los animales, y siempre va a haber choques y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero ya hay una base que es que estamos luchando contra una opresión y yo creo que poco a poco esto se va a cambiar, va a ir avanzando y al final acabaremos todas luchando por lo mismo. Entonces, bueno, contaros un poco mi experiencia como mujer, como activista y como persona que vive en un santuario, que nosotras poco a poco lo hemos ido trabajando y lo hemos ido consiguiendo. No solo hemos construido un espacio seguro para los animales considerados de granja o los animales que rescatamos, que esa es su casa y no sufren ningún tipo de discriminación, sino también hacia nosotras. Yo no me tengo que preocupar, como me pasaba en mi casa, de a ver qué digo o cómo lo digo, o es que no quiero comer carne, pero no quiero decir por qué, porque mi padre lo va a ver mal, me va a decir es que qué rarita eres. Todo esto ya nos está oprimiendo, con comer carne, con lo que sea, pues es que yo soy de este partido, yo soy del otro, y ya te están influyendo y no te dejan expresarte como eres. A mí me ha pasado, y por este hecho, por el mostrarme yo misma, me han agredido físicamente y verbalmente y psicológicamente mi propia familia, mi padre. O sea, para que veáis hasta dónde llega todo esto. Mis parejas, ha ocurrido lo mismo. Entonces, trabajando todo esto y creando un espacio seguro, tú puedes al final acabar siendo y mostrando cómo eres. En el santuario no me he tenido que preocupar de si voy bien peinada, de qué ropa llevo, de que me quede bien, de, madre mía, es que va a venir una voluntaria y no me he depilado, me va a ver los pelos, qué vergüenza. Todo este tipo de cosas que en mujeres, por ejemplo, lo podéis llegar a ver y ya son tantos los prejuicios, son tantos los cánones de belleza que tenemos que cumplir que nos da miedo o realmente no llegamos a ser como somos por todo esto. Y en el santuario, por ejemplo, yo a nivel personal he podido llegar a ver que o me gusta o no me gusta depilarme y a nadie le tiene que importar, o si voy un día con el moño o si voy otro día con los pelos como una loca, no pasa nada. Nadie me va a juzgar, o si acaso algún animal puede ser que se asuste, pero ya está, no pasa nada. Y me ha pasado a mí y le ha pasado a mi compañero David, que por el hecho de ser hombre, yo creo que ha tenido que luchar con dos corrientes. El hecho de ser hombre y convivir con otras personas, las labores del hogar, por ejemplo. Yo no tengo que fregar porque soy mujer, él también lo puede hacer, él también puede cocinar. Y no por el hecho de yo ser mujer, tengo que ser yo la que haga esto y, sin embargo, es los esfuerzos físicos, el construir casetas. O sea, nosotras intentamos turnárnoslo todo, que sea todo igual. Y lo hemos conseguido. Entonces, si esto lo podemos hacer poco a poco entre todas, esto puede llegar a ocurrir. No tiene por qué pasar esto en la sociedad, pero tiene que haber una conciencia y tiene que ir poco a poco.
Y la otra cosa que yo creo que a los hombres le cuesta mucho, y es el tema que os decía de la sensibilidad de los animales con los humanos, es que a los hombres les da miedo mostrar también sus sentimientos, les da miedo llorar, les da miedo mostrar que se derriten de amor por Raquel. Entonces, a él le ha servido para darse cuenta de que puede empatizar igual o incluso más que una mujer con los animales, y también le ha servido a los animales tenerle como referencia de persona humana, hombre, que no les está ejerciendo un poder o un sufrimiento, porque pensar que estos animales vienen de haber sido maltratados, de haber sido explotados, y normalmente son figuras de hombre lo que suelen vivir todos los días. Entonces, él es una figura que les ha ayudado a sentirse seguras, a que no pasa nada, pero si no quieren tener trato con nosotras, tampoco pasa nada, pero ya tienen esta opción de conocer otra cosa que no sea el sufrimiento o la opresión. Lo mismo nos está ocurriendo con las voluntarias. Les encanta venir al santuario y están creando piña entre todas porque o se conocían de antes pero no tenían mucha relación porque les daba vergüenza, porque apenas se veían, o simplemente personas que no se conocen de nada y ahora se llevan genial porque están viendo que están aprendiendo a hacer cemento, están aprendiendo a coser. Yo no sabía coser y en el santuario he aprendido a coser, a cocinar, a todas las labores, y todas nos las repartimos, seamos hombre, mujer, tengamos más o menos fuerza. Cada una conoce sus limitaciones, pero puede ver realmente lo que quiero o lo que puede aportar. Y a ellas les encanta. Y esto además les ha ayudado a exportarlo afuera y decir, pues, me siento fuerte para afrontar situaciones, ya no solo dentro del santuario, sino también fuera. Y es una cosa que a nosotras nos alegra muchísimo, que aunque no vengan muchas voluntarias, cuando vienen ya nos hemos convertido como una familia y ellas valoran el que nosotras seamos cercanas, el que no nos creamos superiores a nadie por el hecho de vivir en el santuario. Somos activistas como otras cualquiera que hemos decidido vivir ahí, llevar este proyecto, pero hay veces que estamos tan saturadas de tener que llevar tantas cosas que, por ejemplo, decimos, queremos colocar esta caseta pero no sabemos cómo hacerlo. Y llega una voluntaria y dice, pues yo creo que si lo hacéis así, queda bien. Y nos quedamos con una cara de, pero ¿y esto por qué no lo hemos pensado antes? O sea, todas estas ideas que aporta la gente, que nosotras tenemos ya la mente tan cerrada y tan agotada que no lo entendemos, las aceptamos y las valoramos muchísimo porque intentamos ser cercanas, abiertas y que no piensen que nosotras por el hecho de vivir aquí es nuestra casa y ya está. Es la casa de los animales donde nosotras vivimos, pero el resto de personas también puede aportar cosas. Entonces, bueno, enseñaros un poquito qué animales viven en el santuario para que no sea todo el rollo de tener que escucharme a mí. Y así también veis qué animales viven con nosotras y también contaros después un poquito las historias que tiene cada uno.
Pues como habéis visto hay un poquito de todo. Sobre todo hay ovejas, cabras, gallinas, viven 4 cerditos con nosotras, palomas, perros, ratas. Hay una familia interespecie. Y bueno, pues de todas ellas destacaros que el primer gallo que ha salido es Chester, que es un gallo que es ciego, viene de las peleas de gallos y habéis visto que canta, que anda y él no ve. O sea, para que veáis un poco todas la magnitud de casos que os voy a intentar plantear, si puedo, sobre los animales que quizás con las que vais a poder empatizar más. También ha salido un pavito, no sé si os habéis fijado que estaba en una silla de ruedas, no puede caminar. Hay mamás que han tenido bebés y mamás a las que le han robado los bebés. Hay un poco de todo, pero bueno, os quiero señalizar un poco quizás los que más os van a impactar y quizás también con los que vais a empatizar con las personas y con los animales. El caso de Fede. Fede era un pollito que se encontraron en una papelera en Madrid. Cuando era chiquitín se lo llevaron a casa y decidieron ponerle Fede, de Federico, como el padre del chico que se lo encontró. Fede acabó creciendo, se relacionaba con perros, pero claro, estaba en una casa y no podía estar ahí, necesitaba estar en otro espacio. Contactaron con nosotras, vino al santuario y al parecer, bueno, pues tenía una personalidad como puede tener cualquiera, se relacionaba con las gallinas más o menos, era muy simpática con nosotras, se acercaba, muy bien todo. Y nos dimos cuenta que empezó a cambiar su actitud cuando empezó a estar más tiempo en el santuario y relacionarse con el resto de gallinas. Ahí empezó a desarrollar conductas que antes no tenía. El ser más territorial, el cómo separarlas, el intentar medio montarlas. Y decíamos, ¿pero qué pasa aquí? Fede era como el resto de gallinas, ponía huevos cada día, todo normal. Aún cambió más su conducta cuando llegó Cristian, que es el gallo que convive con ellas, y empezó a ver cómo este gallo se relacionaba. Y de repente Fede empezó a subirse a los tejados, a empezar a cantar, a igual separar a las gallinas y decíamos, ¿pero qué pasa? ¿Qué le pasa a esta gallina? Lo que le pasa a Fede es que es una gallina, pero se siente un gallo. O sea, y os diréis, ¡buah! ¿Cómo puede ser esto? Pero es que es tal cual. Ella tiene que poner, bueno, es él, tiene que poner huevos todos los días porque genéticamente es una gallina, pero sin embargo se siente como un gallo e imita a la perfección las conductas que tiene Cristian. Y esto lo ha descubierto a raíz de relacionarse con otro gallo, que es lo que muchas veces les pasa a las personas que no sabe cómo se siente o qué es hasta que no se relaciona o no ve estas conductas en otra persona. Esto ocurre en los animales. Nosotras no lo imaginábamos y no pensábamos que era esto, pero creemos que es esto lo que ocurre. La historia de Raquel podría señalizarse como los cánones de belleza o las medidas que se establece la sociedad, por ejemplo, para las mujeres. Raquel era una cerdita que por no nacer con unas medidas estándar que tenían en la granja, directamente la separaron porque merecía más la pena matarla directamente que intentar darle de comer el doble o intentar tratarla para que engordase y tuviese el peso y las medidas que necesitara. Nos avisaron de que la iban a sacrificar, la rescatamos y bueno, pues es una cerdita que le compramos este peluche, que no sé si algunas lo conocéis, es un peluche de Ikea, que tendrá un tamaño así. Pues cuando recogimos a Raquel era aún más pequeñita. Y dijimos, vamos a ver el crecimiento de Raquel, a ver cuánto es lo que crece. Ha crecido, o sea, la veréis gigante y aún así pues será una cosita así de larga, es un poco bajita, es pequeñita para lo que podría ser. Y sí que es verdad que no tiene las medidas que pueda tener una cerda de granja, pero ella va creciendo poco a poco. Nosotras no hemos querido ni darle un pienso alto en grasa, ni que engorde, ni hemos querido que esté lo más sana posible, pero que crezca con sus medidas. Tampoco os voy a decir que ella tenga complejos, porque esto seguramente los animales no lo conozcan, pero ella es consciente de cuál es su tamaño, a veces sí, a veces no, porque de repente la ves que se mete en los bebederos como si fuera una gallina a bañársela en el bebedero y los revienta a todos. Y no se da cuenta de que con el tamaño que tiene es más fácil que se bañe en la charca. O sea que le cuesta un poquito, pero para que veáis que la industria se nace con cierta medida y si no la cumples directamente te separan. Es la discriminación que sufren en las granjas y directamente las suelen sacrificar. Como una mujer también es igual criticada. Pues si no tienes estos cánones de belleza o no tal, pues ya estás mal vista. Entonces, para que veáis que en Raquel y en el resto de animales ocurre también lo mismo. El caso de Laura, por ejemplo, es una ovejita que es mayor, que está en una granja abandonada y este animal junto con otros sobrevivían a base de la comida que le echaban personas que había alrededor viviendo. Cuando la fueron a recoger se dieron cuenta de que había un bebé cerca de ella. Había parido hacía poco, pero este bebé estaba muerto.
Entonces, cuando llegó al santuario, nosotras teníamos corderitos que vivían con nosotras. Entonces, ella cuando los oía, ella sabía que había tenido un bebé, no entendía o que se hubiese quedado donde estaba o qué era lo que había pasado con este bebé, y sentía esa necesidad de buscarlo, de llamarlo, de ir detrás de los bebés. Entonces, tenía tal sentimiento de maternidad, de necesidad de cuidar de este animal, que no entendía qué era lo que pasaba. Y lo peor de todo con el caso de Laura, por ejemplo, era que no sabemos si se murió porque no podía alimentar a su bebé, y era que cuando llegó al santuario llegó con una mastitis muy grave. Una mastitis es una infección normalmente en las mamas. Yo he tenido mastitis por una herida que me ha hecho mi gata y se me ha infectado. Y estoy aquí y no me he muerto. Hay mujeres que tienen bebés, que tienen mastitis y con un tratamiento se curan y no pasa nada. Sin embargo, cuando lo llamamos al veterinario, le enseñamos fotos, vio cómo estaba el animal, dijo: no hay nada que hacer, este animal no lo vais a conseguir tratar, se va a morir. Y decíamos: ¿pero cómo se va a morir si una mujer se trata? Si yo he pasado esto y no me he muerto. Directamente no sale rentable el curar a estos animales porque vale más el tratamiento que tienen que el curarlo. Entonces, no sabíamos qué hacer con ella. Y movimos cielo y tierra, hablamos con más santuarios a ver si habían tenido casos. Y el problema que se nos presentaba era que los ganaderos, cuando trataban mastitis, era cuando había bastantes casos en las granjas. Entonces tuvimos que comprar una caja gigante con 30 o 40 tratamientos para uno. Esa caja nos costó 200 euros. Y cuando el veterinario se enteró, o cuando la gente se enteró, dijo: ¿os habéis gastado 200 euros en una oveja vieja que no vale para nada? Y nos quedamos en plan de: no es una oveja vieja que no valga para nada, es un animal que vive en el santuario, que por fin tiene la vida que se merece y que vamos a luchar porque salga adelante, cueste lo que cueste. Y a la gente le llamaba la atención y decía: por una oveja os habéis gastado 200 euros. Mirad ahora cómo está. O sea, ha podido aceptar en la medida de lo posible que ella no tiene un bebé, que ella ya no va a tener un bebé, pero también creemos que ella ya se siente segura y no va a volver a ser violada o no va a volver a ser inseminada para que siga produciendo bebés. También lo pasó bastante mal y también lo pasó bien porque vino con otra compañera al santuario. Ella es Patricia y cuando llegaron, Patricia también presentaba los mismos síntomas, como que parecía que había parido, pero no. Yo tenía la hincha de que ahí había algo, ahí algo se estaba cociendo. Cogíamos el fonendo que teníamos en el santuario, yo le auscultaba la barriga y yo decía: aquí se oye más de un latido. Que sí, que aquí hay más de un latido. Llamamos a un veterinario, pero claro, como era de perros y gatos, porque los de ganadería no suelen desplazarse con ecógrafos, era lo que teníamos más a mano. Entonces le pasó el detector y tal, pero se lo pasó en una zona baja, como suele ser las proporciones de un abdomen de perro o de gato, y el veterinario no veía nada. Y yo emperrada: que sí, que aquí hay algo, que hay algo. Y yo se lo decía a mi compañero: aquí tiene que haber algo, que sí. Pues nada, a las 2 semanas de llegar, justo esa noche me apetecía dormir con uno de los perretes fuera porque no se lleva muy bien con el resto, y justo pegaba esa ventana que se ve con el cuarto donde ella dormía. Y a las 6 de la mañana oí un llanto. Claro, yo me desperté y dije: esto ya es paranoia. Mónica, acuéstate porque esto ya no, de verdad que no. Me acosté, pero volví a oírlo, dije: me voy a asomar por si acaso, a lo mejor esto es como cuando somos pequeños el ratoncito Pérez, ahora sí, ahora no. Pues me asomo y de repente aparece un bebé y empieza: ¡guau! Y yo me quedé con una cara, dije: ostras, que sí, que aquí había algo. Y avisé corriendo, me tiré encima de la cama de mi compañero y dije: David, que ha tenido un bebé, que ha tenido un bebé. Los vecinos tendrían que flipar, o sea, los perros ladrando, nosotras diciendo: ¿pero qué ha pasado, qué ha pasado? Y cuando volvimos a verla, había otro bebé más. O sea, no había uno, había 2 bebés. El veterinario no lo había visto porque la zona donde hizo la ecografía era tan bajita y ellos ya estaban más arriba de la tripa, que él no lo había visto, pero estaban estos 2 bebés dentro. Entonces, Laura lo pasó mal porque al principio, estas 2 semanas que estuvo primero en el santuario, estuvo con Patricia, ellas ya se conocían, hicieron piña, tenían mucho miedo, pero estaban ellas 2 juntas. Pero cuando Patricia dio a luz, las tuvimos que separar, primero por Laura porque lo pasaba muy mal y por Patricia porque si no se agobiaba mucho de ver que había otro animal que se acercaba a sus bebés y tenía miedo a que le pasara algo. Entonces las tuvimos que separar, ella enseguida se adaptó genial al resto y Patricia pues estuvo unas semanas que tenía que estar 24 horas con sus bebés. Ya les habéis visto en el vídeo, Alejandro, que es el que está aquí con la cara torcidita, ese es el que estaba llorando en el vídeo. Entonces, para que veáis, hay miles de historias que se parecen muchísimo a las de las humanas. Sara, por ejemplo, es una gallina que, aunque no pertenece a la raza ponedora, el hombre que la tenía ya no la quería porque no ponía los huevos que a él le apetecía que tuviera o como fuera. Y no se le ocurrió otra cosa que atarlo de sus pies, colgarlo en su casa, a ver si pasaba alguien y se la llevaba, a ver si aparecía algún perro y se la comía.
Y claro, nos avisó una muchacha y dijo, me acabo de encontrar a esta gallina en esta situación. Claro, le dijimos, vale, vamos a llevarla al veterinario a ver cómo está, y nos la llevamos al santuario. Otra, igual, que sorprendentemente, por desgracia para ella, pone huevos todos los días, entonces no sabemos hasta qué punto quería este hombre que pusiera huevos, porque ya no lo entendíamos. Las gallinas, por desgracia, ponen huevos todos los días porque están seleccionadas genéticamente para que pongan huevos todos los días. Y esto además les hace muchísimo daño y las mata, porque se le quedan atascados, porque se les rompen dentro. Y Sara pone huevos todos los días, entonces no entendemos si es que porque era vieja, porque ya no la quería, o vete tú a saber, pues ya no la quería y no se le ocurre otra cosa que, ala, ahí te quedas. Como el caso de Sara, el caso de Tina, que yo creo que a lo mejor es uno de los más fuertes que nos hemos encontrado. Nos avisaron una familia que tenía una cabra en un recinto y le habían salido a uno de los hermanos de la familia tiña o hongos y creían que era la cabra la que lo tenía. Le hicieron análisis, la cabra no tenía estos hongos, pero ya no la querían. Entonces nos dijeron que si nos podíamos hacer cargo de ella, y como es una cabra que tenía 10 años y nos daba penita porque directamente la iban a matar si no nos la quedábamos, dijimos, bueno, pues vamos a quedárnosla. Pero justo cuando nos avisaron, la cuarentena donde podíamos albergarla pues estaba ocupada y le dijimos, espérate un poco y cuando ya esté disponible la metemos. Nos avisaron hace poquito de que la situación había empeorado, de que su hermano seguía igual, que sabían que la cabra no era la causante de esto, pero que se habían dado cuenta de que estaban intentando entrar y que habían entrado a donde estaba la cabra y la habían forzado y estaban intentando abusar de ella sexualmente unas personas. Entonces esta muchacha ya se quedó tan que dijo, por favor, venid en cuanto que podáis porque necesitamos sacarla de aquí. O sea, para que veáis hasta qué punto se llega a vivir esto y lo sufren los animales. Cuando la recogimos, además de la situación que vivimos después, ella tenía golpes, ella tenía una brecha en el ojo, o sea, que habían intentado cogerla, forzarla, y es un animal que ahora está mejorando, pero que ha pasado mucho miedo y que nos tiene mucho miedo, normal, por todo lo que ha vivido. Entonces, para que veáis, esto lo puede pasar un animal y lo suele pasar una persona. Entonces, que no es tan diferente esto que está ocurriendo. Cuando llegamos a por ella, el hombre, pues un hombre pues eso, mayor, con sus ideas, con su vida ya vivida y el trato que ha recibido y la educación que ha tenido, pues no se le ocurre otra cosa que tenerla atada en la calle y cuando nos la iba a entregar, le pegó en la cabeza y le dijo, pórtate bien o te pego. Y claro, nos quedamos que dijimos, pero si ya le has pegado, y le has pegado gratuitamente cuando ni hacía falta que le pegaras. Y fue como, vamos a llevárnosla ya de aquí, por favor, porque esto ya es... O sea, nos fuimos de allí temblando, ella igual, que no sabíamos dónde podíamos meternos. Y lo ha pasado bastante mal, porque además en las condiciones en las que estaba tenía un suelo cementado, no conocía lo que era el cielo, no había visto la luz del sol, entonces la ves que en el santuario que hace así con la cabeza. O sea, no sabe lo que es el sol, lo que es el aire, lo que es nada. Tampoco sabe lo que es una oveja o una cabra porque no ha convivido con otros animales. Entonces se queda en el otro lado de la bahía diciendo, pero ¿y esos bichos qué son? O sea, ya ni mucho menos deciros, no se ha visto en un espejo, claro, ella no sabe cómo es. A lo mejor en el reflejo del agua sí que se ha visto, pero no conoce cómo son el resto de animales ni sabe cómo se tiene que relacionar por todo lo que ha vivido este animal. Además tiene artrosis de los años que tiene, de lo mal que la han cuidado, tenía las pezuñas destrozadísimas. Entonces es un animal que lo ha pasado muy, muy mal. Pero bueno, por suerte pudimos hacer algo por ella, está en el santuario y poco a poco está confiando en nosotras, aunque no creemos que llegue a confiar como quizás otros animales que viven en el santuario y se han acostumbrado a estar con nosotras. Nunca vamos a obligar a ningún animal a que tenga un trato con nosotras que ella no quiera. Pero entendemos perfectamente el por qué no quiere tratar con nosotras. Y bueno, pues de los dos últimos casos que nos han llegado, son muy parecidos. Él es Mateo, el pequeñín que estaba tomando el biberón antes. Y Mateo fue descartado parecido a como era Raquel, pero por el hecho de ser macho. En la industria cárnica los machos no tienen fuste. Entonces, a no ser que vayas para carne o que te utilicen como semental para seguir procreando y creando más animales, no vales. Entonces, pertenecía a una granja para queso. Entonces directamente dijeron, ¿para qué lo vamos a mantener? Lo mandamos al matadero y ale. Además, en la granja en la que estaba, transportaban a los cabritillos en una furgoneta que no tenía puertas de atrás. Entonces la chica que se lo encontró veía cómo se estaba desplazando la furgoneta y se estaban cayendo los cabritillos por el camino. Claro, la muchacha se quedó con una cara, los cogió corriendo, se los metió para casa, pero el muchacho se dio cuenta y fue a su casa y le llamó y le dijo, oye, que se me han caído tal. Y la muchacha, claro, ni hola ni nada, dijo, pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? ¿Cómo estás transportando a los animales? Se los tuvo que dar, pero por suerte pudo salvar a Mateo. Entonces, para que veáis, los machos
no sirven como pueden ser las hembras, pero las hembras el único objetivo que tienen es producir queso, producir huevos, producir leche o seguir produciendo más animales que me van a seguir enriqueciendo. Mateo, como era macho, pues no me vale para nada, fuera. Además, esta muchacha se agobió muchísimo porque Mateo no sabía tomar biberón, no sabía succionar, entonces se apuró mucho porque no sabía ni cuánto tiempo hacía que había comido, no sabía darle el biberón, estaba súper delgado y dijimos, los bebés, además de ovejas y cabras, si no comen, si tienen diarrea o si están débiles o si no han tomado calostro, que es la leche de las madres de las primeras 72 horas, tienen las posibilidades justas. Entonces íbamos a toda leche intentando que estuviera todo bien y por suerte, pues bueno, el enano salió adelante y ahí está, ya se sube al cubo de basura de la cocina, se nos sube a la espalda, se nos sube a los sofás, se sube a todos lados. No le gusta hacer pipí en el suelo, él prefiere hacer pipí en los colchones, en los sofás, que está más blandito y empapa bien. O sea, para que veáis que estos animales en otras situaciones quizás no habrían sido tratados tan bien o no habrían vivido lo que han vivido, no saben lo que es una caricia, pero sin embargo en un santuario se les está dando la oportunidad de ser respetados, de conocer otro tipo de trato y de no tener que seguir perteneciendo al especismo y a la cadena alimentaria, que no es necesaria porque no necesitamos comer carne. No necesitamos todo esto para estar aquí, para estar sanos y estar bien. Entonces, bueno, pues esto es a lo que nos dedicamos, estas son las historias que tenemos que vivir cada día. Y bueno, la situación que nosotras tenemos aquí ya en nuestro santuario, digo aquí porque ya estoy acostumbrada a decir aquí como si estuviera en el santuario. Tenemos un problema y es que en el terreno en el que estamos en Murcia, imaginaros lo seco que es aquello, hay gente que estaba en el santuario y ya lo ha visto, no crece nada de vegetación. Y lo que crece son esas plantas que veis, que están ahí porque no le gustan ni a las ovejas ni a las cabras. Entonces las respetan y no las tocan. Este terreno es 1 hectárea, que diréis, ¡guau, qué grande, tal! Pero pensar que es un terreno y un proyecto en el que va metiendo y metiendo animales y esto va creciendo porque si no, no podemos hacer nuestra labor, que es rescatar animales. El problema es que el terreno está como de 2 propietarios, en el que están las casetas y nuestra casa es del dueño, con el que firmamos el contrato, y la otra parte es del sobrino, que nos lo cedió porque no lo estaba usando. Sin embargo, ahora lo va a usar, lo va a vender. Nos quedamos con la mitad del terreno, nos quedamos con que no hay agua potable en la casa. Imaginaros 54 animales que viven con nosotras, tener que buscarnos las castañas para que beban agua y beber agua a nosotras. Pues todas estas situaciones, además que la casa que veis ahí al fondo son de unos vecinos majísimos, maravillosos que tenemos, que nos están dando muchísimos problemas desde hace 1 año que estamos ahí, porque sobresale como una hiedra que tienen en la valla y sale de su valla y da al camino comunitario. Las ovejas, claro, no tenían verde, vieron verde y se tiraron de cabeza a comérsela. No les gustó a los queridísimos ingleses de nuestros vecinos y no se les ocurrió otra cosa que amenazar constantemente con que iban a matarnos a los animales con la escopeta. Que ellos se tomaban la medida la seguridad y la justicia por su mano y que o hacíamos algo porque era nuestro problema o nos mataban a los animales. Entonces, imaginaos vivir en este terreno con miedo, con la caseta de tina que está justo al lado de donde está su casa, que tenemos que cerrarla todas las noches con candado porque nos da miedo que estas personas puedan hacer algo o que nos tiren salchichas con veneno para los perros. O sea, es una situación que nos da miedo el seguir estando aquí. Entonces, bueno, como medida desesperada, siempre estamos buscando terreno, siempre estamos buscando dónde poder albergarnos y el problema es que como ya tenemos una magnitud de animales bastante grande, el estar yendo de alquiler de un terreno a otro, pues es mucho follón. Entonces encontramos una finca, además cerca de aquí de Valencia, que son 50 hectáreas, con un río que tiene verde, que tiene prados, que tiene árboles, que tiene de todo lo que no hay en nuestro terreno. Pero el problema es que, pues como todo, pues cuesta dinero y son 150.000 euros que por supuesto no tenemos. Entonces, bueno, a base de hacer eventos, de intentar vender todo lo que tenemos en nuestra tienda y de una campaña que hemos sacado para recaudar fondos para la gente que nos quiere apoyar, pues estamos intentando mudarnos a otro terreno. El problema de esto es que tenemos de plazo hasta diciembre para poder pagar. Es un plazo imposible, entonces estamos buscando muchas alternativas, muchas formas de poder financiarnos y poder comprar este terreno, o si no, pues nos tenemos que seguir quedando en el terreno en el que estamos y seguir buscando otras opciones. Pero bueno, aún así hay gente que también nos apoya directamente admirando a un animal porque o no puede tener este animal en casa o porque nunca ha conocido este animal y empatiza muchísimo con él, como por ejemplo Tote, que es una voluntaria que está acabando la carrera de de veterinaria, y el trato que ha tenido con las ratas es del laboratorio, de tenerlas en jaulas y de estar enrabietadas porque no quieren trato con
con el ser humano. Y sin embargo, a las ratas que viven en el santuario se les suben al hombro, le dan besitos en la cara. Claro, la muchacha flipa y dice, joder, dice, es que esto es otra cosa. Y es que los animales no se sienten oprimidos ni esclavizados como está acostumbrada a tratar ella. También existe la opción de hacerse socia, colaborando directamente con el proyecto, y así podemos el pagar medicinas, el seguir pagando el alquiler, las facturas, todos los gastos que tenga el santuario. Si no, hay gente que no puede colaborar económicamente, y lo entendemos porque la situación de cada persona pues, es un mundo. También nos podéis ayudar donando casetas, donando materiales, donando pienso, donando cositas que podamos vender en nuestra tienda, lo que sea que pueda aportar un beneficio a los animales, para nosotras es genial, porque no pedimos solo dinero. Yo no he venido aquí a esta charla a pediros dinero, sino a exponer lo que ocurre, en nuestro caso, las historias de los animales y lo que nos está pasando, por si os interesa o queréis colaborar. Nosotras estamos ahí y podéis hacerlo. De todas formas, os invitamos a que si queréis seguir conociendo nuestro trabajo y tal, pues tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos un correo, tenemos una web. Entonces, cualquier duda que os surja, el querer conocernos un poquito más, el si os ha llegado alguna historia y queréis conocerla o queréis amadrinar a algún animal, lo que sea. Nosotras estamos aquí en la medida de lo posible y en el tiempo que tengamos para intentar también solventar vuestras dudas y lo que necesitéis. No solo estamos para los animales no humanos, sino también para las humanas y los humanos. Así que, bueno, muchas gracias por venir, por escucharme.